Bien, el tema de esta noche es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Bien, este tema, les soy sincero, para mí es un tema que no es tan fácil de explicar o de tratar. Es un tema que tiene mucha complejidad. Hay temas en la Biblia que son de pronto más fáciles de entender, es verdad, ¿cierto? Temas que son un poco más sencillos, bueno, para unos, para otros no, pero este de la voluntad de Dios, no sé usted qué piense, si de pronto lo hace igual a mí, para mí es un poco difícil y complejo, no sé a usted cómo le parece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de voluntad de Dios, entran a jugar un papel importante muchas cosas, ¿verdad? A ver, ¿cómo cuáles? Nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestra forma de pensar, lo que queremos, ¿cierto? Pero lo más importante es poder entender qué es lo que quiere Dios, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Es muy común entre nosotros escuchar frases, oren por mí, hermanos, para que el Señor me muestre cuál es su voluntad, ¿cierto? Yo soy uno de los que he dicho eso, ¿sí? O voy a orar para que el Señor me muestre su voluntad. Y es complejo, no es tan fácil. Algunos pueden decir, no, de acuerdo a mi experiencia, yo veo que la voluntad de Dios es así y así y así. Y otro levanta la mano y dice, no, no es así, mi experiencia es distinta, ¿verdad? Porque somos muy diferentes el uno del otro, tenemos formas distintas de pensar y eso hace compleja la situación. Pero entonces aquí lo que interesa no es lo que usted y yo pensemos, sino qué es lo que Dios piensa. Pero cuando hablamos de Dios, el tema, para verlo desde la perspectiva humana o desde el punto de vista humano, no es tan fácil, porque Dios no es humano. ¿Dios qué es? Espíritu. Nosotros somos humanos. Él puso de su espíritu en nosotros y nos dio aliento de vida. Y bueno, a los que hemos creído en su nombre, aparte de eso, nos ha llenado con su Santo Espíritu. Amén. Pero Él no piensa como nosotros porque Él no es humano. Los que no conocen a Dios actúan mal, viven en pecado y hacen cantidad de cosas mal hechas y muchas veces algunos de ellos lo hacen pensando que está bien hecho. Hoy, por ejemplo, bueno, ¿quiénes que ven las noticias por RCN? A mí no me gusta mucho RCN, pero anoche las vi por RCN. Bueno, el caso es que una de esas noticias es que un joven que procede de Venezuela ya está siendo famoso porque supuestamente canta bien, ¿sí? ¿Vieron la noticia? Ah, bueno, yo sé que ustedes ven televisión. El caso es que este joven se está haciendo famoso porque, repito, pues dicen que canta bien, no es mi estilo, pero bueno, el caso es que se está haciendo famoso. Y uno de esos comentarios que ponían ahí, usted sabe que en las redes sociales hoy en día algo se publica y todo el mundo, que likes, que me gusta, que comentarios, y entre esos era, cuando uno, ¿cómo era? Cuando uno pone su fe en Dios, decía uno de esos comentarios. ¿Ustedes creen que realmente esa persona ha puesto su fe en Dios? Para nada, ¿cierto? Porque pensando que está cantando algo que no es para Dios, que es para el mundo, que simplemente es fama y dinero y no más. Pero la gente decía, uno de esos, cuando uno pone su fe en Dios, le va bien, porque la gente cree que está haciendo bien. Y creyendo que está haciendo bien, está ofendiendo a Dios. ¿Y por qué razón sucede eso? Porque no conocen a Dios. Pero entonces surge una pregunta, ¿cómo conocer a Dios si Él es espíritu? ¿Verdad? Si yo quiero saber más sobre mi hermano Flaminio, es muy sencillo. Espero que se acabe el culto, hoy me acerco a él, hermano Flaminio, Dios te bendiga. Permítame un día de estos y hablamos, yo quiero ser más su amigo, quiero acercarme más a usted. Y él me va a decir, sí, hermano Jason, está bien, tal día nos vemos. O sea, es mucho más fácil porque lo estoy viendo directamente y le puedo extender mi mano y eso. Pero con Dios no, yo a Dios no lo puedo ver. ¿O alguno lo ha visto? Y por esas razones que muchas veces los ateos dicen, bueno, usted dice que Dios existe, ¿cuándo lo has visto? Esa es una de las cosas que dicen los ateos, ¿cierto? ¿Cuándo lo has visto? Entonces, ¿cómo conocer a Dios que es espíritu y que no lo hemos visto, que no es humano, que está por encima a años luz de nosotros? ¿Es verdad o no? ¿Cierto? Nunca se ha preguntado eso. Porque yo no puedo imaginarme que Dios quiere algo
a mi manera. Yo no puedo decir o razonar a mi manera, es que yo me imagino que Dios quiere esto, porque si yo pienso de esa manera me estoy equivocando. Muchas veces en las cuales el Señor me ha dado la oportunidad de hablar a personas, yo les digo, uno no puede pensar que es que a Dios le gusta porque a mí me parece que es así. Yo tengo que hacer lo que realmente a Dios le agrada, sin importar qué es lo que yo pienso que a Él le agrada. ¿Sí? Un ejemplo, las mujeres que les gustan las rosas, ¿dónde están? A ver, las que les gustan de color blanco, las que les gustan de color rojo. ¿Sí? Les cuento un secreto aquí, a mi esposa no les gustan las rosas de color rojo. ¿Y qué tal yo un día? Y yo ya sé, cuando le compro rosas, yo no le compro de color rojo. ¿Por qué? Porque pues no voy a lograr mi objetivo, no voy a hacer que ella se sienta complacida, porque no se trata de lo que yo quiero, sino lo que ella quiere. Un ejemplo sencillo para hacerme entender mejor. Así algo parecido sucede con Dios. Yo no puedo acercarme a Dios de la manera en como a mí me parece, sino que tengo que estar seguro qué es lo que Él quiere. ¿Y cómo lo sé? Afortunadamente para nosotros, Él es bueno y grande en misericordia y nos dejó su santa palabra. Si no fuera por esta palabra eterna y maravillosa, usted y yo quedaríamos simplemente perdidos totalmente. Pero el Señor, que en su voluntad ha querido siempre acercarse al ser humano y tener una relación íntima con el ser humano, que es su creación más preciosa, entonces dejó su palabra. Quiero que me conozcas, quiero que veas lo que yo quiero que sientas como yo siento, te dejo mi palabra. Por eso es que el Señor dijo, o dice, porque su palabra es eterna, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor compara a su relación de Él con su iglesia como la del esposo y la esposa, ¿verdad? Y les ponía un ejemplo hace un momento, ¿cierto? Y así como sucede en el matrimonio, también el Señor trata con su iglesia, con su pueblo. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Cuando una pareja lleva muchos años de matrimonio, ¿sí? En el caso de mis padres van a cumplir como 40 años tal vez de matrimonio. Yo creo que por aquí de pronto alguien que tenga más. Bueno, tus padres. Bien. El caso es que, ¿por qué digo esto? Cuando las parejas tienen mucho tiempo de estar juntas, muchas veces sin que la otra persona diga, ¿sí? Con sus palabras lo que está pensando, la otra dice, yo ya sé lo que estás pensando. ¿Es así o no? ¿Sí? Sucede también con los amigos, cuando son muy amigos, ¿sí? Muy compadres, muy compinches, ya sé lo que estás pensando, no tienes que decirlo porque yo ya te conozco, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación de manera íntima con Él. De tal manera que cuando yo haga algo o cuando actúe, yo sepa que lo que estoy haciendo está agradando a mi esposo, que es el Señor. Porque si lo que yo hago no le agrada a Él, entonces estoy perdiendo el tiempo. Amén. ¿Y por qué es tan complejo pensar en hacer la voluntad de Dios? Si hay algo que nosotros como seres humanos tenemos en nuestro interior y con lo cual luchamos mucho a veces, es con nuestro ego, con nuestro orgullo. ¿Sí o no? Hay algunos que dicen, yo soy coteño, y ¿por qué es que actúas así? Y el tolimense dice, yo soy tolimense. Y el cucuteño dice, es que aquí somos así, así. Y no me importa porque así somos así. Aquí somos así. Hay un orgullo dentro del ser humano, ¿verdad? Y ese orgullo a veces es difícil doblegarlo. Por eso a veces es tan difícil acercarse al hermano y decirle, hermano, te ofendí, perdóname. Porque, ay, es que él me ofendió. Y si él me pegó primero, pues que él me pida perdón primero. ¿Estoy en lo cierto o no?
y pareciera en nuestra justicia humana que estamos en lo correcto, porque si razonamos humanamente, pues quien primero pega es quien primero tiene que pedir perdón. Eso es de ahí, ¿no? Pensando humanamente, ¿sí? Si él me ofendió, si el hermano aquí me ofende, venga, pues venga y me pide perdón porque usted fue el que ofendió. A veces dicen, el que entra es el que saluda. Entonces, si el hermano me ofendió, pues usted es el que me tiene que pedir perdón primero y yo lo escucho y lo perdono, o miro más bien si lo perdono. Pero qué sorpresa que nos encontramos en el espejo, frente al espejo de Dios, que dice, si tu hermano te ha ofendido, ve y búscalo. Uy, Señor, esto sí está duro. Ve y búscalo y pídele perdón o arregla con él las cosas. No dice que él te pida perdón. Si tú sabes que tu hermano, escucha esto, tiene algo contra ti, en otras palabras, ve y dale la oportunidad. Una de las cosas por las cuales, o una de las razones por las cuales yo quería ser adulto, cuando obviamente era niño, era porque cuando uno decía, no sé si usted pensaba igual cuando era niño, cuando yo sea grande voy a hacer lo que yo quiera. ¿No? ¿No decían eso? Porque para nosotros era difícil, o para mí por lo menos, que mi papá y mi mamá me dijera, no haga así, estése quieto. Y yo, ay, cuando sea grande. ¿No? Y ahora que soy ya un adulto, que tengo una esposa y una niña, digo, Señor, qué bueno volver otra vez a ser niño y arreglaría tantas cosas que hice mal. El caso es que queríamos ser adultos porque no nos gustaba que alguien nos sujetara bajo su voluntad. Eso era difícil. Yo me acuerdo que cuando estaba niño y me gustaba ver los dibujos animados, y entonces yo estaba ya feliz frente a la pantalla del televisor viendo los dibujos animados, y llegaba mamá, eso es diabólico. Ay, Señor. Eso no es diabólico, mamá, eso es un muñeco. No, eso es diabólico. Ay, Dios mío. Y nosotros, toda la casa de nosotros, todo el tiempo ha estado enseguida del templo de reunión. ¿Sí? Así que era solamente caminar unos pasos y llegar a la casa, al templo de reunión. Y el culto, pues a las 7 de la noche, como casi siempre es en todo lugar, como casi siempre ha sido, y a las 6:30 daban los muñecos que a mí me gustaban, 6:30, y uno miraba, ya mamá está listando, no demora venir a apagarnos el televisor, uy, ya viene, y ¡pum!, para el culto. Se nos dañó la fiesta. Pero gracias al Señor, porque tuve una madre que tuvo el temple suficiente, o más bien el Señor le dio ese temple para enseñarme bien. Porque si me hubiera dejado hacer lo que yo quería, yo tal vez no estuviera acá, pero el Señor la usó a ella. El caso es que a mí no me gustaba estar bajo la voluntad de ella, ni la de mi padre. Eso no era bueno. ¿O a quién le gustaba? A mí no me gustaba. No todas las veces. Me gustaba cuando me regalaban cosas. Pero lo contrario no me gustaba mucho. Cuando me prohibían, no. El caso es que eso está dentro del ser humano desde pequeñitos. Yo tengo una chiquita de 3 años y 3 añitos y a veces no me dice, entonces me toca coger la correa. Y ahí sí. Porque el ser humano es así. ¿Por qué Adán y Eva se apartaron de Dios? Porque su corazón fue contaminado con eso malo llamado rebeldía. Quiero ser igual a Dios, quiero pensar igual a Dios, quiero actuar a mi manera y no quiero que Dios me mande, así que voy a desobedecerle. Y por esa razón usted y yo hoy morimos. ¿Sí o no? Por eso existe la muerte, porque un día a Adán y Eva se les ocurrió querer ser igual a Dios. Es difícil para el ser humano sujetarse a la voluntad de otro. Yo soy así y pienso de esta manera y no me interesa y yo tengo mi forma de ser. Pero el salmista David entiende que Dios está por encima de todos nosotros y que sus pensamientos son perfectos y que a pesar de que no entendamos nada, sabemos que su voluntad es lo mejor para nosotros. Y el salmista por eso es que dice, Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Y él une esa frase que dice, he guardado tu ley en medio de mi corazón. Para nosotros ley es como fuerza o obligación o no sé, imponer.
Pero en el contexto hebreo, ley no es eso, ley es instrucción. Para los hebreos, hablar de ley no es hablar de imposición, sino de instrucción, de manual, de una línea por la cual hay que seguir. Y el salmista dice, el hacer, o más bien el hacer tu voluntad es para mí delicioso, Señor. Me trae paz, me llena de alegría, Señor. Y tu ley, tu instrucción, la he guardado en mi corazón para no apartarme nunca. Tu ley, Señor, es un escudo, es una cerca que me protege y que no permite que desvíe mi vida. Y tenemos que empezar por ahí, por entender que a pesar de que precisamente no entendamos a veces las cosas y que a veces no nos guste sujetarnos y que como que lo que Dios dice es muy fuerte, yo sé que el hacer su voluntad es lo mejor para mí. Que me trae gozo, que me llena de alegría, que me llena de paz. Porque aunque en el momento no entienda, más adelante veré el fruto de haber obedecido al Señor. Pero ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Yo no sé si usted ha estado en situaciones como las que yo he estado, pero yo he vivido momentos en los que yo quisiera que el Señor se me apareciera de frente, de verdad, y me dijera, yo quiero que hagas esto. ¿Nunca han pensado de pronto algo así? Yo quisiera que el Señor me dijera al oído, cásate con fulano. Ay, a ver, va a decir que no. Yo lo pensaba antes de casarme. Señor, ¿es ella? Dígame si es ella o no. Ya lo se ríe. Es así. Porque dentro de nosotros hay mucha duda y hay un miedo a equivocarnos. Y la única manera de no equivocarnos es poder ir por la dirección que Dios nos muestre. Y pensando en esto, porque cuando me dijeron la voluntad de Dios, yo dije, Señor. Bueno, el Señor sí me ha venido hablando estos días sobre ese tema, Dios no se equivoca, la verdad. Pero de todas maneras, sí, no es tan fácil. Entonces, uno de los textos que el Señor puso en mi mente es, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces pensando en esto, pude entender que es un pilar o es ¿cómo decirlo? Es un principio inamovible que no se puede cambiar absolutamente por nada. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Imaginémonos el sistema solar. ¿Se acuerdan del sistema solar aquel que vimos en la primaria? ¿Se acuerdan? El Sol y los planetas girando alrededor del Sol, ¿se acuerdan? Es lo que aprendimos. Y según esta teoría, pues nada se puede salir de su órbita o si el Sol deja de existir, pues nosotros también. En fin, algo así podemos imaginarnos para entender un poco esto de la voluntad de Dios. Hay un pilar, hay un elemento central que es inamovible, un propósito de Dios para con el ser humano. ¿Cuál es? Que el ser humano sea como Él. ¿Cómo es Él? Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que nosotros seamos santificados o más bien consagrados o más bien apartados para su gloria. Ese es el propósito principal de Dios. Por eso Él planeó todo para salvarnos, para ser un pueblo para su gloria. Amén. Y todo en nuestra vida, lo que usted quiera, tus proyectos, tus anhelos, tus deseos, todo lo que anheles como ser humano, tiene que girar en torno a ese propósito firme e inamovible y único que es vuestra y mi santificación. Si algo de lo que usted y yo podamos querer no se ajusta a ese precepto único, no se ajusta a ese único propósito, entonces no estamos en la voluntad de Dios. Amén. Les pongo un ejemplo. El Señor quiere que los solteros se casen. Amén. Otra vez los solteros. El Señor quiere que los solteros se casen. El Señor quiere que te cases. Amén. Pero si el muchacho viene y dice, hermano,
Ayúdeme a orar para que el Señor me muestre su voluntad. Si esa mujer es la que yo necesito, bueno, hermano, sí, claro, yo oro por usted. Y esa mujer, ¿a qué congregación asiste? No, hermano, él no es de la iglesia, ella no es de la iglesia. Pero hermano, ella le gusta el evangelio y yo la quiero salvar. ¿Será voluntad de Dios? ¿Por qué no es voluntad de Dios? Porque no está aportando a mi crecimiento espiritual, no se está ajustando a ese propósito que Dios tiene para mí, que es que yo sea santificado. No se ajusta. ¿Por qué? Porque Él dice que no puedo hacer yugo desigual, no puedo unirme en yugo desigual, no puedo tener al lado una persona que no me aporta, que me invita al mundo y que me quiera alejar de Dios. ¿Qué debería hacer una persona en esta situación? Deje que se arrepienta primero. Deje que muestre frutos dignos de arrepentimiento. Deje que sea bautizado o bautizado. Y si después de 10 años, si después de cierto tiempo esta persona ha sido confirmada como llamado de Dios, entonces ahí sí digas, oye, yo te hablé del Señor. No, entonces espera, ¿sí? Pero no te precipites, porque es posible que termines convirtiéndote a ella y no ella a ti. Y casi siempre sucede que se convierten al mundo. Al Señor no lo podemos engañar. Hace poco escuché de una congregación en la cual una hermana llegó con un cuento y fue verdad, no fue en la congregación, ni esta ni en la que asistía antes, me contaron y la fuente es fiel. Llegó la hermana con el cuento de que ella era o había sido o era viuda de un narco y que ese narco pues tenía mucha plata y que ella pues quedó viuda y todo le quedó a ella. ¿Han escuchado ese cuento también? Y entonces ella llegó, hermanos, pues tengo mucha plata, hay una cantidad de plata, pero hay un problema, hay que legalizarla. Y entonces la forma de legalizarla es que el que esté interesado pues dé tantos millones para el proceso de legalización. Entonces llega el hermano, oremos al Señor. ¿Qué tal que el Señor me quiera sacar de pobre de esa manera? De pronto, uno no sabe, los caminos del Señor son misteriosos. ¿Será la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Una plata que ha sido producto de droga, del sufrimiento de otros que han pagado por consumirla y que han perdido su vida, fruto tal vez de asesinatos, qué sé yo, de tantas cosas. ¿Cómo va a ser voluntad de Dios eso? No puede ser, yo no puedo dejarme engañar de esa manera. Si yo conozco a Dios, sé que Él me dice que no. Y aunque me parezca una oportunidad excelente, aunque esté cansado de madrugar todos los días a las 5 de la mañana por ganarme un sueldo que para mí no es suficiente, y aunque esté cansado de estar bajo las órdenes de un jefe, no me importa, prefiero agradar al Señor antes que todo. Debo agradar a mi Dios antes que todo. Así la oportunidad parezca ser la mejor del mundo. El Señor dice, ¿de qué le sirve al ser humano? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo? Oh, si al final perdiere su alma. ¿De qué sirve? Todo sería una pérdida total. Hace poco vi un video de una reflexión y me gustó mucho. Esa reflexión es una cuerda, imagínense una cuerda larga, y esta cuerda tiene en el comienzo pintado su primera parte de rojo, y entonces la reflexión es, imagínate esta cuerda larga y esta parte que está aquí, esta puntica pintada de rojo, es tu vida aquí en la tierra, y todo lo que sigue es tu eternidad. Y muchas veces los seres humanos se centran en ese pequeño pedazo pintado de rojo que es nuestra vida en la tierra, 60, 70, 80, 90, 100, 200 años, no sé cuántos Dios te permita vivir, pero esos 200, si así fueran, es un pequeño pedazo, y eso no es lo que importa es lo que viene después. ¿De qué sirve disfrutar, entre comillas, la vida aquí en la tierra y hacer cuantas cosas me parecen si un día no voy a estar en la presencia de Dios?
lo habría perdido todo sencillamente. El Señor habla de esto, del rico y Lázaro, aquel rico que tenía todo a su disposición y aquel hombre pobre llamado Lázaro, pero llegó el momento de encontrarse con el Creador y el rico fue enviado al infierno y Lázaro estaba en el seno de Abraham o en la vida eterna, y el rico, aunque un día había disfrutado todo en la vida, le decía a Abraham: deja que Lázaro venga y por lo menos moje la punta de mi lengua con su dedo, porque ya no puedo más. ¿De qué le sirvió todo lo que había vivido en la tierra? De nada. Allá no importa oro, ni plata, ni riqueza, ni fama, ni mujeres, ni nada. Y el Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción, pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, la recompensa del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo, más la bendición de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo. Dice esta versión que tengo acá: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos. Allá dice más, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis. Acá allá dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Allá dice: agradable y perfecta. El apóstol dice: no se conformen, no se ajusten, no se conviertan a este mundo. No permitan que este mundo los envuelva. No se conformen a la manera de pensar de este mundo. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo vivió en una época donde había mucha corrompición, mucha cosa terrible, mucha degradación sexual? Lo sabía. A veces pensamos que no, que es que en este tiempo, y por supuesto ha ido aumentando más y más, porque así tiene que ser, porque la palabra de Dios debe cumplirse, o tiene que cumplirse más bien. Pero el apóstol Pablo vivió momentos difíciles también, donde había mucha corrompición. Si usted examina las cartas que el apóstol enviaba a la iglesia, eran cosas terribles, porque la iglesia quería contaminarse de aquello que ofrecían en su momento y todo. Y una de las mayores cosas que sucedían era el tema sexual. ¿No le parece que sucede también hoy en día? Todo gira en torno a la sexualidad. Usted prende el televisor y un comercial y aparece una mujer desnuda. No pueden hacer un comercial ni promover un perfume si no están incitando a la fornicación y al adulterio. Todo tiene que ser con la sexualidad. Hasta sacaron un gel, la marca Ego, y dice atracción. ¿Cómo es? Atracción, no sé qué, sea atractivo. Y el comercial, entonces a lo último, el hombre se va con una mujer, cierra la puerta y se van a fornicar. Todo gira en torno de eso. Y nosotros como que dormimos, como que no pasa nada. Hace poquito vi un comercial también por YouTube de un japonés, creo que es súper inteligente, y hablando que podíamos expandir nuestra forma de pensar y que la inteligencia, y bueno, decía cosas que pueden ser ciertas, y a lo último aparecían los colores de la bandera gay y decía: entra en el círculo. Y yo entendí una vez el mensaje: qué porquerías, perdónenme la expresión, pero todo quieren transmitir eso: homosexualidad, sexo, fornicación, adulterio. Y eso es lo que se mueve hoy en día. Y los jóvenes están siendo bombardeados, los adolescentes, los niños, y nosotros como si nada. Pero hoy tenemos la palabra de Dios que no ha pasado de moda y que dice: no se conformen a este siglo. No dejen que este siglo los envuelva. Por el contrario, renueven su mente, transfórmense por medio de la renovación de su interior, de su pensamiento, de su ser. ¿Y cómo van a ser renovados? Por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios que es viva y eficaz. Renueven su forma de pensar, y si su forma de pensar está renovada, entonces van a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No te preocupes tanto por si debes estudiar algo o si no debes estudiar eso. No te preocupes tanto por si debes irte del país o no lo debes hacer. No te preocupes tanto
por si debes hacer ese negocio o no lo debes hacer. Preocúpate para que tu vida esté sujeta al propósito de Dios. Si tu vida se sujeta a ese propósito de Dios, entonces de seguro todo lo que hagas va a estar de acuerdo a su voluntad. Y Él te va a guiar y te va a mostrar el momento adecuado en el cual debes actuar. Y ¿sabes qué dice el Señor? Yo voy a estar contigo y en todo lo que hagas te irá bien, porque mi presencia estará contigo. Y ya para terminar, pero no te olvides de algo, le dijo el Señor a Josué. Porque no fue Moisés el que lo dijo, fue el Señor, le dijo a Josué. Le dijo Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en los mandamientos, en la instrucción del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.